Hola, soy Antonio Moreno y hoy os voy a hablar de un proceso llamado el incidente de Fort Dix. Esto está en relación con una vacunación que se realizó en el año 1976 en Estados Unidos. Os cuento la historia. En enero del año 1976, en un campamento de reclutas que estaba en el este de Estados Unidos, en New Jersey, de repente, cuando llegó una nueva hornada de reclutas al campamento, se detectó en uno de los pelotones que un grupo de soldados había enfermado. Llevaban muy pocos días allí y hacía muy mal tiempo, hacía mucho frío. Uno de los soldados, llamado Lewis, de repente fue a hacer una especie de marcha forzada una noche y tras regresar de aquella marcha cayó al suelo y entró como en una especie de coma súbito. Un sargento que iba con él le reanimó, le hizo el boca a boca y consiguió reanimarle. Al cabo de pocos días, aquel soldado falleció. Se mandaron muestras de la tráquea y de secreciones de aquel soldado al Centro de Investigaciones de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, el famoso CDC. Al cabo de los días llegaron noticias de que se había aislado el virus H1N1 de una cepa de un cerdo, o sea, H1N1 Swine, SW. En un momento determinado se comprobó que había otros 4 soldados que habían enfermado a la vez que el soldado Lewis, y en ellos mismos también se aisló el virus H1N1. Pero en aquel momento el virus que circulaba en Estados Unidos era el H3N2, y en el resto de soldados que se aislaron virus fue este el que se encontró. Tengo que decir que como era el año 1976, desde los años 20 no había circulado el virus H1N1 en Estados Unidos. Esto generó una gran preocupación y provocó que el director del CDC, un señor que se llamaba David Sencer, atendiera a aquel caso con mucha fruición. Decidieron hacer una consulta a otros especialistas y determinaron que aquel caso era muy grave y podía ser el origen de una nueva pandemia por el virus que había causado la pandemia del año 1918 y había causado más de 500.000 de muertes en Estados Unidos. Sencer se puso en contacto con el Ministerio de Sanidad y convenció al viceministro y al ministro de que aquello podía tener una trascendencia muy grande para el país. Así las cosas, en el mes de marzo, este asunto había llegado a la Casa Blanca y era el propio presidente Ford, el sucesor de Nixon tras el Watergate, el que presidía una reunión para determinar qué se hacía con este asunto. Sencer vio una oportunidad increíble para hacer una vacuna contra el virus, dado que en aquel momento ya estaban imbuidas dentro de las poblaciones la vacunación contra los virus gripales. Consiguió convencer al ministro y al propio presidente, y no solo a estos, sino a Salk y Sabin, los que habían inventado la vacuna de la polio, de que esto podía ser muy importante, y determinaron que había que vacunar a toda la población de Estados Unidos. Esto era un problema tanto a nivel logístico como a nivel formal, es decir, había que hacer una campaña de vacunación brutal. Primero había que fabricar la vacuna, establecer un protocolo de vacunación, informar a la población. Era un programa ímprobo. No obstante, el propio presidente anunció junto con Salk y Sabin en el mes de marzo que se iba a realizar una campaña de vacunación en toda la población americana. Empezaron a fabricar la vacuna en el mes de marzo y para el mes de octubre tenían 100 millones de vacunas para vacunar a aquella población que consideraban susceptible. Habían determinado que habría que vacunar primero a los niños, luego a la población de riesgo, etc. Una vez determinado que se había que vacunar, se empezó la vacunación el día 1 de octubre. Observad que el primer caso había sido en enero, el soldado Lewis. En marzo el presidente había propuesto la campaña de vacunación y en el mes de octubre se inicia la vacunación y se hizo a bombo y platillo.
fue el propio presidente, que aquí podéis ver en esta foto, el que se vacunó en primer lugar y apareció en los medios televisivos. Desde ese momento, el 1 de octubre, comenzó una campaña vacunal que a los 10 días había vacunado más de 10 millones de americanos y en un mes lo había hecho con más de 100. En un momento determinado, cuando llevaban un mes y medio o dos, es decir, a finales de noviembre, de repente en la ciudad de Pittsburgh se murieron 3 o 4 personas ancianas y determinaron que habían sido como consecuencia de problemas cardiovasculares que estas personas tenían. No obstante, pasados unos días empezaron a observar que había otras personas que notificaban que tenían problemas de parálisis y se detectaron 500 casos de síndrome de Guillain-Barré. Todo esto entre el periodo de octubre y finales de noviembre. Se detectaron 500 casos de este síndrome, que es un síndrome neurológico que empieza con una parálisis en los ojos, luego empiezan a paralizarse los hombros, los brazos, las piernas e incluso llega a producir la muerte, como así sucedió en 25 de las personas vacunadas. Esto os lo cuento en relación a cómo una campaña vacunal mal orquestada puede generar una situación de alto riesgo. Ya vemos como una vacuna que se inicia su fabricación en el mes de marzo y se ha finalizado en octubre, se comienza la vacunación de la población en ese mes y no se ha previsto que pueda haber efectos secundarios, generó una situación de mayor morbilidad y mortalidad por la propia vacuna que por la enfermedad que quería prevenir. Ya que la enfermedad que quería prevenir, que era la gripe H1N1, no se desarrolló en el año 1976. No hubo tal pandemia y dado que habían fabricado vacunas contra el H1N1 y no habían vacunado contra el virus H3N2, que era el que realmente estaba circulando, fallecieron más personas por H3N2 que por H1N1. Esto motivó que dejaran de vacunar a la población de H1N1 y la población se quedó colgada, por así decirlo. No hubo tal vacunación a partir de noviembre, no apareció el virus de la gripe H1N1, fallecieron personas por H3N2 y al año siguiente, como sabéis, hubo una pandemia por el H1N1, pero no del carácter tan virulento como la que sucedió en el año 1918. ¿Cuál es el resumen de esta historia que os he contado? Pues que en un principio hay que prever muy bien la fabricación de una vacuna y sobre todo su seguridad y la posibilidad de que existan efectos secundarios. Una vacuna tiene que tener unos mecanismos de viabilidad y de seguridad muy grandes. No se puede vacunar a una población sana bajo el riesgo de poder provocar enfermedad más grave que la enfermedad que queremos prevenir. Y esto lo digo porque estamos en este momento imbuidos en una fabricación de una vacuna por un virus que nos ha afectado y que creo que hay que ser calmo y muy seguro ante la fabricación de la vacuna y la introducción del calendario vacunal en las poblaciones humanas. Soy Antonio Moreno, gracias por estar conmigo. Si te ha gustado, comparte este vídeo.